¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez la vida que estás viviendo hoy no es la vida que imaginabas? No porque sea mala necesariamente, no porque todo esté mal, pero porque si eres honesto contigo mismo, hay una sensación silenciosa de que algo cambió en el camino. Tal vez soñabas con otra versión de tu vida, otra relación, otro rumbo profesional, otra forma de sentirte contigo mismo. Y sin darte cuenta, un día miras la vida y piensas, ¿cómo llegué aquí? No siempre hay una tragedia, a veces simplemente la vida ocurre, ¿no? Decisiones pequeñas que tomamos, responsabilidades, expectativas, adaptaciones. Y cuando queremos reaccionar, ya estamos viviendo una vida que no fue la que imaginamos. Y hoy quiero hablar de eso, de la vida que no soñamos y de lo que ocurre dentro de nosotros cuando nos damos cuenta. Y hola, gracias por estar aquí. Mi nombre es Didra Lorenzo. He dedicado mi trabajo a acompañar ese dolor humano con profundidad y con claridad, especialmente en momentos de pérdidas y de cambio. Y trabajo con personas que atraviesan pérdidas, transiciones profundas, ayudándolas a recuperar claridad, resiliencia y sentido cuando la vida cambia. Y he creado humildemente este podcast, El sentido en medio del dolor, como un espacio para detenernos, que es tan importante, para reflexionar y encontrar dirección en medio de lo que duele. Hay un tipo de pérdida del que casi nadie habla. Ese no tiene funeral, no tiene ritual, no tiene un momento claro de cuándo ni cómo empezó, ni tampoco dónde comenzó. Es la pérdida de la vida que imaginábamos para nosotros. Y a veces ocurre de forma silenciosa. La persona sigue trabajando, sigue funcionando, sigue cumpliendo con todo, pero por dentro hay una pregunta que aparece de vez en cuando. ¿Esta es la vida que soñaba? Y esta no es una pregunta fácil, porque cuando aparece también puede traer la culpa. Y muchas personas sienten que no tienen derecho a cuestionar su vida, porque objetivamente muchas cosas están bien. Tal vez tienen trabajo, tal vez tienen familia, tal vez tienen también una estabilidad. Y aún así, una sensación difícil de explicar. Una sensación de distancia entre lo que se soñó y lo que se vive. Y esto no significa que la vida esté mal, ¿no? Significa que algo dentro de nosotros está pidiendo ser escuchado. He escuchado muchas versiones de esta historia, ¿no? Personas que en algún momento tuvieron sueños muy claros, querían dedicarse a algo que amaban, querían vivir en otro lugar, querían construir una relación diferente y también querían sentirse más libres. Pero a veces sin darnos cuenta, ¿verdad? Poco a poco la vida va tomando otro rumbo. A veces por amor, a veces por responsabilidad, a veces por miedo y a veces simplemente porque las circunstancias nos empujaron a otra dirección. Y un día, ¿verdad? Nos damos sin drama, sin crisis visible. La persona se da cuenta de algo profundo. Esta no era la vida que imaginé. Y en ese momento puede ser muy confuso porque no sabemos qué hacer con esa sensación. Ese es el dolor de la vida que no fue. Y desde una mirada existencial, esto también es una forma de duelo, un duelo silencioso, porque no estamos llorando a una persona, estamos despidiendo una posibilidad de vida, una versión de nosotros mismos que tal vez no ocurrió, una carrera que no seguimos, el proyecto que nunca comenzamos o la relación que no llegó a existir, el lugar al que nunca nos mudamos. Todo eso forma parte de las vidas posibles que dejamos atrás. Y a veces el dolor no viene de lo que tenemos, sino de lo que no llegó a ser. Y aquí es cuando aparecen estas preguntas, muchas veces en estos momentos suelen ser profundos y nos preguntamos incluso, ¿en qué momento dejé de escucharme? No sé si eso te ha pasado. ¿Elegí esto o simplemente ocurrió? ¿Estoy viviendo mi vida o la vida de otros
¿Qué esperaban de mí? ¿Aún estoy a tiempo de cambiar algo? Y estas preguntas no son señales de fracaso, son señales de conciencia. Y a veces la vida nos pide detenernos y mirarnos con honestidad. Pero hay algo que ocurre cuando una persona se da cuenta de que su vida no es la que imaginaba. Ahí hay que tener cuidado porque ahí es donde aparece el miedo a cuestionar demasiado, el miedo a cambiar demasiado, el miedo a desestabilizar todo lo que ya hemos construido, ¿no? Y muchas personas deciden hacer algo muy humano. Deciden no mirar demasiado profundo. Siguen adelante, siguen funcionando, siguen adaptándose, que no está nada mal, pero la sensación no desaparece, solo se vuelve más silenciosa. Y desde la logoterapia y la mirada existencial, hay una pregunta muy importante aquí. No es por qué mi vida no fue como soñaba. La pregunta es aún más profunda. ¿Qué sentido puede tener esta vida que hoy es real? Porque la vida rara vez sigue exactamente nuestros planes. O sea, uno pone y Dios dispone, ¿no? Pero eso no significa que la vida haya perdido ese sentido. A veces significa que el sentido todavía no ha sido descubierto. Y cuando no hacemos estas preguntas, ocurre algo que muchas personas viven sin darse cuenta. La vida se vuelve automática. Las semanas pasan, los años pasan. La persona cumple con todo lo necesario, pero pierde conexión con algo muy importante, su propio centro. Y entonces aparece otra sensación que escucho mucho. Siento que algo dentro de mí se quedó dormido. Quizá nos ha pasado esto muchas veces, ¿no? La buena noticia es que darse cuenta no es el final. Aquí vamos a ver la parte positiva, ¿no? No todo es negativo, ni tampoco lo debemos ver como negativo. De hecho, muchas veces es el comienzo, porque cuando una persona reconoce que su vida no es exactamente la que soñó, aquí ocurre algo bien importante. Se abre una puerta, la puerta de la conciencia, y desde ahí aparecen nuevas posibilidades. Y quizá no lo vemos de esa manera tampoco. Y no necesariamente es cambiar toda la vida. A veces es algo mucho más sencillo. A veces quizás volvernos a preguntarnos qué parte de mí necesita volver a existir. O también podemos preguntarnos qué parte de mí deja atrás o dejé atrás. O qué parte de mí todavía quiere expresarse. Esas son posibilidades, preguntas que nos abren muchas puertas. Y si alguna vez no has sabido cómo reconocer esto, piensa en este podcast, donde regularmente estos podcasts son para reflexionar, como les dije al principio, ¿no? Y si el tema también resuena contigo, quiero dejarte 3 preguntas para reflexionar. Y como les dije, yo hago muchas preguntas, pero es porque tiene una razón de ser. No las tienes que responder hoy, sería bueno que las escribas. Esto es un ejercicio muy importante. Solo dejar que existan, para que entonces las vayamos analizando poco a poco. Y la primera pregunta que te voy a dejar es: ¿qué parte de la vida que soñabas sigue viva dentro de ti? Quizá no le has dado esa oportunidad, o quizá no sabes preguntarte qué es lo que está pasando o cómo miro hacia adelante, ¿no? La segunda pregunta: ¿qué decisiones de tu vida nacieron del miedo y cuáles nacieron de lo que realmente tú querías? Y la tercera: si pudieras tú recuperar una parte de ti que quedó atrás, ¿cuál sería? A veces estas preguntas comienzan procesos muy, muy, muy importantes. Se abre una caja nueva, una puerta nueva de posibilidades, cosa que quizás nunca lo hemos pensado. Aquí hay que ver que la resiliencia no siempre significa reconstruir exactamente lo que imaginamos. A veces significa algo mucho más profundo.
Significa aprender a vivir con conciencia en la vida que tenemos hoy. Especialmente que hoy vivimos tanto en automático, no nos estamos dando cuenta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y cuando miramos a ver, ¡puf!, se nos van los años a las millas, ¿no? Y desde aquí hay que encontrar nuevas formas de sentido, porque incluso cuando la vida no siguió ese camino que nosotros nos imaginábamos, todavía existe algo muy importante y es la posibilidad de elegir cómo queremos vivir lo que sí está aquí. Muchas personas encuentran el sentido no en la vida que soñaron, sino en la vida que terminó ocurriendo. Porque los caminos de la vida son inesperados, pero también en las experiencias que nunca habrían elegido, en las preguntas que surgieron del dolor. Y a veces el sentido aparece después, no antes. Así que si algo en este episodio resonó contigo, tal vez no se trata de cambiar toda tu vida de inmediato. Tal vez se trate de simplemente comenzar a escucharte con más honestidad, porque incluso cuando la vida no fue exactamente lo que soñábamos, todavía podemos preguntarnos algo muy importante. ¿Qué sentido puedes construir ahora con la vida que tienes? Así que gracias por estar aquí. Gracias por darte este espacio para reflexionar. Recuerda que si necesitas alguna ayuda, alguna pregunta, toda mi información siempre está en la descripción de los podcasts. Y nos seguimos en el próximo episodio encontrándonos en el sentido en medio del dolor. Que tengas linda semana. Un abrazo.